Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más potentes y antiguas que existen. Es un relato que habla de un juicio, sí, un juicio que parece inevitable, pero que también esconde la promesa de un nuevo comienzo. Y lo curioso es cómo empieza todo, no con un gran estruendo, sino con un silencio. Un silencio que de verdad inquieta. La narración, de hecho, arranca justo así. Pensemos por un momento en esa imagen. En la superficie todo parece estar en su sitio, ¿verdad? Campos verdes, los ríos fluyendo, una calma aparente. Pero claro, bajo esa fachada de paz, el núcleo mismo del mundo, su esencia, estaba profundamente enfermo. Estaba roto, y de una forma que ya no tenía arreglo. Y es precisamente esa enfermedad invisible el punto de partida de todo. Hablamos de un mundo que a simple vista, pues parecía funcionar. La gente seguía con sus vidas, pero su esencia, su espíritu, estaba totalmente corrompido. Es que, fijaos, el mal se había vuelto lo normal, hasta tal punto que la injusticia ya no sorprendía a nadie, era la regla del juego. El fuerte aplastaba al débil y no pasaba nada. La maldad, ya ni se molestaba en esconderse, caminaba a plena luz del día, a la vista de todos. Y la profundidad de esta corrupción era absoluta. No estamos hablando de malas acciones puntuales, de errores aislados, no. Lo que se describe aquí es una inclinación constante, una especie de predisposición del pensamiento humano, de la intención, siempre hacia el mal. La raíz misma estaba podrida. Entonces, ante esta realidad, ¿cuál es la reacción divina? Pues aquí viene algo muy importante. No se describe como una furia ciega, como una ira impulsiva. No. El punto clave es que se habla de dolor, de una tristeza profunda al ver cómo esa creación que era buena se había deformado hasta ser algo irreconocible, un reflejo oscuro de lo que estaba destinada a ser. Pero claro, en medio de toda esta decadencia, de este ruido, aparece una figura. Una sola persona. Un hombre que, remando completamente a contracorriente, caminaba de una forma distinta. El contraste es que es total, absoluto. Mientras el mundo se movía por la violencia, Noé buscaba la justicia. Donde todo era corrupción, él mantenía su integridad. Frente a todo ese ruido, esa búsqueda de poder, él vivía en el silencio, en la obediencia. Y fue precisamente esta diferencia tan radical la razón por la que fue elegido. Y entonces llega la orden. Y es una orden, la verdad, muy extraña. Casi absurda si lo pensamos. No se le pide que construya un altar o un templo, no. Se le pide que construya un arca, una embarcación gigantesca en medio de tierra seca. ¿Y para qué? Pues para un diluvio. Un tipo de lluvia que nadie había visto jamás. Era, en toda regla, un acto de fe que desafiaba por completo la lógica. Claro, la construcción del arca no fue algo rápido, ni mucho menos. Fue un proceso larguísimo y muy público. Se convirtió, de hecho, en una especie de advertencia silenciosa para todo el mundo. Una advertencia que, como vamos a ver, fue recibida con bastante incredulidad y desprecio. Esta cronología nos da una idea de la escala de todo esto. Estamos hablando de décadas. ¡Décadas! Durante todo ese tiempo, el sonido de los martillos era un recordatorio constante. Cada viga que Noé ponía no era solo una pieza más del arca, era en realidad una extensión de ese tiempo de gracia, una oportunidad para que el mundo se diera cuenta, para que reaccionara. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Pues la burla, claro. Lo llamaban fanático, un viejo que deliraba, pero la mayoría, en realidad, lo que hacía era simplemente ignorarlo. Seguían con sus vidas como si nada, casándose, haciendo negocios, planeando el futuro, completamente ciegos a esa advertencia monumental que se estaba construyendo delante de sus narices. Y este es un punto fundamental. La gente de entonces interpretó ese silencio, esa falta de una intervención divina inmediata, como una señal de que todo iba bien, como una especie de aprobación. Pero se equivocaban. Ese silencio no era aprobación, era paciencia, una última oportunidad que poco a poco se estaba agotando. Y como es lógico, esa paciencia llegó a su fin. Nos estamos acercando ya al momento culminante, al punto de no retorno. El tiempo de la advertencia se acaba y la consecuencia, se vuelve inevitable. Cuando llegó la orden final de entrar, esta fue la lista completa. Noé y su esposa, Sem y su esposa, Cam y su esposa, y Jafet y su esposa. Y ya está. El número es que es impactante. 8 personas. De toda la humanidad que había en la Tierra, solo 8. Y entonces ocurre el acto definitivo. Y el relato destaca algo muy concreto. No fue Noé quien cerró la puerta por dentro. La puerta la cerraron desde fuera. Ese sonido tuvo que ser el sonido más final, más definitivo que se puede imaginar.
El tiempo de la gracia había terminado. Y mientras el cielo empezaba a oscurecerse, la suerte del mundo quedó sellada. Lo que viene después es, por supuesto, la catástrofe, el diluvio. Pero, y esto es importante, también es la semilla de un nuevo comienzo. El juicio llega, sí, pero la historia no acaba ahí, en la destrucción total. La destrucción fue sistemática, total. Empezó con una primera gota y luego una lluvia torrencial, algo que nadie había visto nunca. Pero no solo eso. De repente, las fuentes de los grandes abismos, las aguas subterráneas, se rompieron. El agua brotaba desde abajo, desde las profundidades, al mismo tiempo que caía del cielo. Los ríos se desbordaron, las montañas desaparecieron bajo el agua, y finalmente, toda vida fuera del arca fue borrada. 150 días. Durante 150 días las aguas lo cubrieron todo. Y después de todo ese tiempo, el texto dice que Dios se acordó de Noé. Ojo, esto no significa que se hubiera olvidado de él, claro que no. Significa que había llegado el momento de actuar de nuevo, el momento de empezar la restauración. Y al salir del arca, a una tierra limpia, lavada, se establece una promesa, un pacto. Y la señal de ese pacto va a ser el arco iris. Según esta narración, el arco iris no es solo un adorno en el cielo, un fenómeno bonito. Es una señal, un recordatorio solemne, un recuerdo tanto del juicio que pasó como de la misericordia, de la promesa de que la tierra nunca más sería destruida por agua. Al final, toda esta historia nos deja con una reflexión muy importante. El diluvio no llegó de repente, sin avisar. Llegó después de una advertencia que duró décadas y que fue ignorada. Y Noé no se salvó por ser perfecto, sino por algo mucho más simple y a la vez más difícil, por estar dispuesto a escuchar y a obedecer justo cuando el resto del mundo había perdido por completo esa capacidad. Y así el relato se cierra dejándonos con una pregunta que la verdad resuena a través de los siglos. La cuestión no es si habrá o no otra advertencia. La pregunta es mucho más profunda. Si el cielo vuelve a hablar, ¿habrá alguien dispuesto a escuchar?